porque cuando aún no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo. Pablo no necesitaba decir eso. ¿Saben por qué lo dijo? Bajo la guía del Espíritu Santo, lo que Pablo estaba haciendo, estaba bajando a nuestro nivel con nuestras presuposiciones sobre Dios. Y que donde pensamos Dios no puede hacer esto y no tiene el poder para hacer esto, y cosas que pensamos que Dios no haría. Así que Pablo dice, déjenme explicarles esto de la manera más simple posible. Todavía no habían nacido. No habían hecho nada todavía, ni bueno ni malo. Solo para aclarar, esto es antes de que nacieran. Todavía no habían hecho nada. Y Pablo se pone a nuestro nivel para explicar de la manera más simple posible para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. El propósito de Dios, conforme a su elección, continuara, que fuera mostrada como era. No por obras, sino por el que llama. No es por lo que nosotros hacemos ni nuestras obras, es por el que llama. No es por nada que nosotros hagamos, sino por aquel que llama. Es por aquel quien hace la elección. Y entonces Pablo va aún más profunda. Se mete de una manera más profunda porque necesita que ellos entiendan lo que es la elección y lo que no es la elección. Él quiere que entiendan la gracia de Dios en su llenura. Él quiere que ellos y nosotros, cómo es que Dios es todopoderoso y en qué maneras ha revelado su poder. Y aquí es donde se vuelve tan difícil para tantas personas. Y mi temor, amados hermanos, mi temor es que al cubrir este punto hoy y ver este pasaje, muchos de ustedes no les voy a caer bien y a lo mejor hasta me odian. No me gusta que la gente no me quiera. Pero mi preocupación más grande es que se vayan rechazando este Dios tan poderoso. Que ustedes se vayan después de haber visto estas doctrinas y digan, no puedo creer en este Dios. No puedo creer en un Dios que es así. Pero este es el problema. Si tú no puedes creer en ese Dios, entonces no crees en el Dios de las Escrituras. Y si no crees en el Dios de las Escrituras, no crees en Dios y realmente en Dios, y entonces no eres salvo. Y esto es difícil decirlo, pero tú tienes que hacer algo con esto, tienes que lidiar con este tema. Y al ver esta parte tan difícil de la doctrina de elección, no puedes ignorarla. No la puedes hacer a un lado. No puedes solo decir, bueno, no la entendemos. Pablo quiere que la entiendas. Dios te la está revelando para que la entiendas. No es nada más para que conozcas los misterios de Dios. No podemos entender los misterios de Dios, pero lo que sí podemos saber es lo que ha revelado. Así que escuchemos lo que Pablo está diciendo. No por obras, sino por aquel que llamó. Y el versículo 12 se le dijo, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Algunos de ustedes al venir a este pasaje han escuchado de predicadores esta explicación. La manera en que podemos entender esto es que lo que Pablo realmente está diciendo al citar de Malaquías
que realmente lo que está diciendo Pablo es que a Esaú lo amó menos que a Jacob. Es una interpretación muy común, pero en realidad tenemos que entender lo que Pablo está haciendo. Y es un método que Pablo usa hebreo de argumento, es contraste. Así como Jesús hizo un contraste en Lucas 14. Si vienes a mí, debes de odiar a padre y madre, o no puedes ser mi seguidor. Eso era un método hebreo de contrastar para mostrar que tenemos que amar a Cristo sobre de todas las cosas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Sin embargo, eso no nos quita del problema, porque lo que Pablo está citando aquí es decir, hemos recibido este oráculo del Señor de Malaquías. Y yo sé que muchos de ustedes son bautistas y estamos en una iglesia bautista. En nuestra congregación han sido tan pacientes conmigo y ellos saben que cuando yo menciono un texto como Malaquías 1, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Pero la pregunta es, ¿amaste a Esaú? Los edomitas, ¿has amado? ¿En qué nos has amado? Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío, y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Es uno de los pasajes que tenemos que ver si queremos entender cómo el infierno es eterno. El Señor estará indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Este Dios es un Dios grandioso. ¿Y cómo está mostrando este poder? Por su destrucción y odio hacia Esaú y sus descendientes. Así que Pablo nos está dando este método de idioma hebreo. Podemos ver en el contexto, realmente estamos hablando de juicio y condenación y la ira de Dios. Tratan de poner eso en una calcomanía o un anuncio. No es muy amigable a la gente. Bueno, la gente, cuando la gente cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente, tienen que leer el Nuevo Testamento porque es el mismo Dios. Y sé que esto es muy difícil. Pero en estas verdades difíciles encontramos la belleza de la gracia de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Que no sea así. No hay injusticia de Dios. Cuando leemos Deuteronomio 32, Sofonías 3, todos los caminos de Dios son justos. No hay injusticia en Dios. Dios es siempre justo. No puedes acusar a Dios de ser injusto. La verdad es que queremos justicia para
todos los demás, pero queremos misericordia para nosotros. Cuando escuchamos que algo le ha sucedido a alguien, ¿saben? Lo primero que pensamos es, ¿qué hicieron para merecerlo? Cuando algo nos sucede, algo a nosotros, decimos, ¿qué hice para merecer esto, Señor? La verdad es que Dios es justo y misericordioso. Estos no son partes de Dios. No son atributos que Dios se le ponen, agregan. Esto es quién es Él. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y vamos a ver en un momento cómo se describe y define cómo es Él mismo de una manera más completa. Él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y Éxodo 33, en Éxodo 33, Moisés está intercediendo por Israel. Después de el becerro de oro y el pecado contra Dios, después de que Dios ya le había dicho a los hijos de Leví matar a sus hermanos y hermanas. Aproximadamente 3,000 murieron. Una plaga llegó a Israel. Moisés está pidiéndole al Señor, no quites mi libro del libro. Si quitas su nombre de ellos del libro, quita el mío. Y es parecido al argumento de Pablo en Romanos 10. Moisés está pidiéndole a Dios si él pudiera hacer el sacrificio delante de Dios. Él no puede, pero él pide, Señor, ten misericordia sobre tu gente. Y Moisés dice, Señor, quiero conocer tu misericordia y tus caminos. Quiero conocer quién eres tú realmente. Quién eres, quiero conocer quién es este Dios santo. Y muéstrame tu camino y quién eres. Éxodo 33 dice, haz subir a este pueblo, pero tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Considera también que esta nación es tu pueblo. Moisés está hablando en términos étnicos sobre Israel y Dios le está ayudando a entender por qué acaba de matar 3,000 de su pueblo. Y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés dice, si tú no vas a ir con nosotros, entonces mejor preferimos morir aquí en Sinaí. Si tú no vas a estar con nosotros, entonces deja que muramos aquí. Versículo 16, pues ¿en qué se considera que he hallado gracia entre tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? Para que nosotros, yo, tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y ahora versículo 17, y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios, al declararse a sí mismo como Él es, mostrando su poder, su grandeza y su gloria, Moisés tiene que entender que la razón por la que él mató a tantos y por la cual trajo juicio, y también la razón por la cual muestra misericordia y compasión, y también la razón por la que va a ir con ellos y por la cual Moisés ha encontrado gracia delante de Dios, es porque Dios ha mostrado, es el que muestra misericordia y compasión a aquellos a aquellos que Él quiera, y ya no se necesita más explicación. Si entendemos esa verdad,
entonces entenderemos lo que sale de esa verdad. Y entenderemos aquello que Dios ha declarado sobre sí mismo. Y Pablo lo está haciendo claro aquí en este pasaje. Entonces, versículo 16 del capítulo 9 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestra voluntad, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo dice, por si no es suficientemente claro, para que puedan entender correctamente el poder de Dios y cómo lo usa en toda la historia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. Faraón y todos los egipcios pensaban que los dioses de Egipto tenían el poder, y Faraón pensaba que él tenía el poder. Y Dios le está diciendo a Faraón: yo te puse ahí, fue mi poder el que te levantó, yo soy el que te hizo tan exitoso y poderoso, pero fuiste instrumento para mostrar mi poder. Así que vemos los ejemplos de Éxodo. Para esta misma razón te he levantado, para que mi poder sea manifestado, sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, el que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Eso es lo que preguntan. Esos aquellos que luchan con estas doctrinas y luchan con el poder y la soberanía de Dios en la salvación y en todas las cosas, con eso luchan y se hacen esta pregunta, y yo hago esta pregunta. Y yo vine a un punto de crisis en mi vida al cuestionar las Escrituras, y tratando de entender quién era este Dios de las Escrituras. Y esta es la respuesta de Pablo. ¿Quién eres tú, oh hombre, para contestarle así a Dios? ¿Quién crees que eres? Cuando eso vino a mí, fue como si Dios me hubiera bofeteado y me hubiera dicho: cállate la boca. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar las maneras de Dios y el poder de Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia y para cuestionar al todopoderoso Dios creador de todas las cosas? ¿Quién crees que eres? Pablo dice: ¿quién crees tú, hombre, para contestarle a Dios? Y es similar a lo que encontramos en Job. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Esta doctrina de la reprobación. Y muchos cristianos dicen que creen en la doctrina de elección, pero si tú no crees en la doctrina de la reprobación, no crees en la doctrina de elección. Es doble o nada. Si no entiendes la doctrina de la reprobación, no entiendes la doctrina de la elección. Y si no entiendes que Dios es finalmente el que pasa por encima de otros. Y ese es el lenguaje de nuestras confesiones y el lenguaje de los cánones de Dort. Dios es soberano en su poder de elección, de sacar y salvar y pasar por alto a otros, condenándolos. Y muchos de ustedes dicen: eso no es justo. Bueno, deben de ser agradecidos que no fuera justo, porque que no es justo, porque si no todos estaríamos en el infierno. La verdad es que
Muchos de nosotros queremos hacernos la pregunta y todavía nos queremos preguntar, y porque tenemos un corazón por los perdidos, y no nada más por los que vemos allá afuera, sino realmente nuestros familiares, abuelos, abuelas, nuestros propios hijos y nietos que no conocen al Señor, y oramos, Señor, sálvalos. Quiero que estén de tus escogidos, y cuando estés en tus rodillas orando por estás pidiendo por ellos y tú darías cualquier cosa por ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué es así, Señor? ¿Por qué no elegiste a todos? No conocemos la respuesta a esa pregunta. Lo único que sabemos es que Dios ha hecho todo de acuerdo a su voluntad perfecta y soberana, y que ha hecho todo para su gloria y su nombre. Y aunque no lo entendemos completamente, y no entendemos por qué Dios hace lo que hace, tenemos que descansar en su soberanía perfecta, y no hagamos preguntas inapropiadas de por qué no eligió a todos. Y es porque esto es justo con lo que está tratando Pablo. Y él dice, ¿quién eres tú? Tenemos que hacer preguntas más bíblicas. Y es, ¿por qué has salvado a cualquiera? Porque éramos enemigos tuyos. Estábamos en oposición a ti. Cuando tú bajaste en la persona de tu Hijo, te matamos en una cruz. ¿Por qué no salvaría? ¿Por qué salvaría a una sola persona? ¿Por qué elegiría a una persona? Si hubiera elegido a una persona, ya habría mostrado su gracia. Pero ha elegido a gente de toda nación, pueblo y tribu y lengua. Porque tú y yo sabemos que si entendemos estas doctrinas, cada uno de nosotros decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me elegiste? Hizo esto para hacer conocidas las riquezas de su gloria en vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amigos, es solo cuando entendemos correctamente el poder soberano de Dios en la salvación que podemos empezar a entender la verdadera omnipotencia de Dios. Es solo cuando entendemos la soberanía de Dios en la salvación que entendemos la gracia de Dios. Solo entendemos la gracia de Dios, podemos escuchar estas palabras hermosas de Jesucristo que le dijo a Pablo, mi gracia sea suficiente para ti. Bástate mi gracia, no solo en la salvación, sino en toda la vida. Y es solo cuando entendemos esa gracia y descansamos en la gracia de Dios por el poder sustentador del Espíritu Santo, es solo entonces que podemos empezar a entender que su poder es hecho perfecto, se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra humildad y humillación, en nuestra debilidad y dependencia en Él.